Bienvenidos a Vita Sancta. Acompáñanos a descubrir un pequeño objeto que ha trascendido los siglos. No es oro ni joya, pero su valor es incalculable. ¿Cómo es posible que dos pedazos de tela unidos por un cordón puedan cambiar vidas, salvar almas y dar esperanza? Este es el escapulario, y hoy exploraremos su misterio, sus promesas y su poder. La historia del escapulario. La historia del escapulario se remonta al siglo XIII, en un tiempo en el que la fe era una fuente de esperanza en un mundo lleno de desafíos. Es aquí, en el corazón de la Edad Media, donde comienza nuestra historia. La Orden del Carmen surgió en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, un lugar cargado de significado espiritual desde los tiempos del profeta Elías. Estos frailes carmelitas dedicaban su vida a la oración, la penitencia y el servicio a Dios. Con el tiempo, la orden se expandió hacia Europa, enfrentándose a grandes desafíos. Fue entonces cuando un hombre, San Simón Stock, cambiaría el destino de los carmelitas y daría origen a uno de los símbolos más significativos de la fe cristiana. La visión de San Simón Stock. San Simón Stock, un fraile inglés elegido como superior de la orden, estaba profundamente preocupado por el futuro de su comunidad. En oración, pidió a la Virgen María una señal de esperanza para su orden, algo que les asegurara protección y guía. En respuesta a sus súplicas, la Virgen María se le apareció el 16 de julio de 1251. Le entregó el escapulario y le dijo: «Recibe este escapulario de tu orden, que será un signo de mi protección y una promesa de salvación. Quien lo porte con fe y devoción no sufrirá el fuego eterno». Este evento marcó el comienzo de una nueva era para los carmelitas. El escapulario no solo se convirtió en un símbolo de protección para la orden, sino en un regalo de la Virgen María para toda la humanidad. Expansión y popularización del escapulario. Desde aquel día, la devoción al escapulario comenzó a extenderse. Los frailes carmelitas llevaron esta promesa a todos los rincones de Europa, y con el tiempo, el escapulario se convirtió en un símbolo universal de fe y esperanza. El escapulario también recibió el apoyo de la Iglesia. Papas y santos promovieron su uso, reconociéndolo como un medio de gracia y una forma de consagrarse a la Virgen María. Incluso hoy, el escapulario sigue siendo un signo de unión con la Virgen del Carmen y su protección maternal. El Papa Juan Pablo II decía: «Desde mi juventud, el escapulario del Carmen ha tenido un lugar importante en mi vida. Es un signo de mi relación con la Madre de Dios». Con el tiempo, el escapulario se convirtió en un vínculo entre lo terrenal y lo divino, un recordatorio constante de que María camina con sus hijos en el camino de la fe. El escapulario no es solo un trozo de tela, es un regalo divino cargado de historia, fe y esperanza. Las promesas del escapulario. El escapulario es mucho más que un símbolo. Es un sacramental que lleva consigo promesas profundamente significativas. Estas promesas no son solo palabras, sino un pacto entre la Virgen María y aquellos que lo portan con fe y devoción. La promesa principal, salvación eterna. La promesa más conocida del escapulario es también la más asombrosa. Quien muera portando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Estas palabras, atribuidas a la Virgen María, tienen un significado profundo y espiritual. Esta promesa fue otorgada a San Simón Stock durante la aparición de la Virgen en 1251. No se trata de un pase automático al cielo, sino de una invitación a vivir en gracia, confiando en la intercesión de María. Para quienes portan el escapulario, este se convierte en un recordatorio constante de la necesidad de vivir una vida virtuosa, confesarse regularmente y mantenerse fieles a los mandamientos de Dios. El poder del escapulario contra el demonio. A lo largo de los siglos, el escapulario ha sido reconocido como una poderosa arma espiritual contra las fuerzas del mal. Este sacramental, entregado por la Virgen María a San Simón Stock, no solo es un signo de devoción, sino también un escudo protector para aquellos que lo portan con fe. Uno de los testimonios más famosos sobre su poder proviene de la vida de San Alfonso María de Ligorio, un santo y doctor de la Iglesia, conocido por su profunda devoción a la Virgen del Carmen y por promover el uso del escapulario como medio de protección espiritual.
Se narra que en una ocasión, San Alfonso fue llamado para asistir a un hombre moribundo que se encontraba bajo una extraña influencia demoníaca. Este hombre, aterrado y reacio a confesarse, parecía estar espiritualmente atrapado. San Alfonso, lleno de confianza en la intercesión de María, le pidió que se colocara el escapulario del Carmen. Al momento de hacerlo, ocurrió algo extraordinario. El hombre experimentó un cambio profundo. Su miedo desapareció, su corazón se abrió y finalmente accedió a recibir los sacramentos. Testigos del hecho aseguraron que el demonio, que parecía atormentar al hombre, huyó en cuanto el escapulario tocó su cuerpo. Este relato muestra que el escapulario no es simplemente un objeto, sino una señal del poder y la protección divina. Una manera de afirmar que la persona pertenece a Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Así, San Alfonso María de Ligorio nos recuerda que llevar el escapulario con fe y devoción es un acto que nos acerca al amparo celestial y aleja las influencias malignas. El poder del escapulario ha sido confirmado no solo por la tradición, sino también por las experiencias de grandes santos. Otro testimonio es el de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. Compartió un testimonio impactante sobre este sacramental. En uno de sus sueños proféticos, San Juan Bosco vio a un joven que era atacado espiritualmente por el demonio. Sin embargo, cada vez que el maligno intentaba acercarse, una luz poderosa lo repelía. Esa luz, descubrió don Bosco, provenía del escapulario que el joven llevaba puesto. Más tarde, en su visión, la Virgen María le explicó: el escapulario es una señal de mi amor y protección. Aquel que lo lleve con fe no será vencido por el maligno. Inspirado por esta experiencia, don Bosco se convirtió en un ferviente defensor del escapulario, enseñando a los jóvenes que llevarlo con devoción es un acto de fe en la intercesión de la Virgen María. Este relato refuerza la idea de que el escapulario no solo protege el cuerpo, sino también el alma, alejando toda influencia maligna y atrayendo la gracia de Dios. Otro testimonio nos llega de San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío. Fue un sacerdote franciscano capuchino que vivió una vida extraordinaria, marcada por los estigmas, milagros y una constante lucha espiritual contra el demonio. Su profunda devoción a la Virgen María lo llevó a recomendar el uso del escapulario del Carmen como un medio poderoso de protección espiritual. En una ocasión, un joven acudió al Padre Pío desesperado. Desde hacía varias noches, sufría ataques espirituales. Sentía una presencia oscura, tenía pesadillas perturbadoras y se despertaba con una sensación de opresión. Después de confesar estos tormentos, el Padre Pío lo escuchó con atención y con la serenidad que lo caracterizaba, le entregó un escapulario del Carmen. Le dijo: «Hijo, lleva siempre esto contigo. El enemigo no tiene poder sobre quienes están bajo el manto de la Virgen María». Esa noche, el joven siguió el consejo del santo y colocó el escapulario bajo su almohada. Según relató después, los ataques cesaron por completo. Desde ese momento, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Convencido del poder del escapulario, el joven se convirtió en un ferviente devoto de la Virgen del Carmen y nunca dejó de llevar consigo el sacramental. Este evento no fue aislado. Padre Pío siempre insistía en la importancia de los sacramentales y en particular del escapulario como un arma poderosa contra las tentaciones y los ataques del maligno. «Es el manto de nuestra madre», solía decir, y ella nunca abandona a sus hijos. El testimonio del Padre Pío nos recuerda que el escapulario no es un simple objeto religioso, sino un signo de la protección maternal de la Virgen María. A través de él, Dios nos ofrece su gracia para vencer al mal y vivir una vida en paz y comunión con él. Relato de un sacerdote que menciona cómo un moribundo, alejado de la fe, pidió confesión y un escapulario justo antes de fallecer. Un sacerdote, después de muchos años de servicio, recibió una llamada urgente una noche. Al otro lado del teléfono, una voz angustiada le pedía que fuera al hospital. Allí, un hombre mayor se encontraba en su lecho de muerte. Era alguien conocido por haber vivido lejos de la fe, indiferente a los sacramentos y que, según sus familiares, no había pisado una iglesia en décadas.
El sacerdote llegó rápidamente al hospital y encontró al hombre consciente, pero muy débil. Al verlo, el enfermo tomó fuerzas para decir: «Padre, necesito confesarme». Con gran emoción, el sacerdote lo ayudó a reconciliarse con Dios. El hombre confesó su vida de pecado, llorando por los años que había vivido lejos de la fe. Cuando terminó, el sacerdote le dio la absolución y preparaba la unción de los enfermos cuando el hombre lo sorprendió. «Padre, ¿tiene un escapulario de la Virgen del Carmen?». El sacerdote, asombrado por la petición, le preguntó: «¿Por qué lo pide?». Con lágrimas en los ojos, el hombre respondió: «De niño, mi madre me puso uno y me dijo: este escapulario es tu manto de protección. La Virgen te cuidará siempre». Aunque viví muchos años olvidando a Dios, siento que ella nunca me olvidó. Ahora que estoy a punto de partir, quiero morir bajo su protección. El sacerdote buscó rápidamente en su bolsa y encontró un escapulario. Lo colocó sobre el pecho del hombre, recordándole la promesa de la Virgen del Carmen: aquel que muera con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. El hombre, con una paz indescriptible, recibió la comunión como viático, cerró los ojos y partió al encuentro del Señor pocos minutos después. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios y que la Virgen María siempre intercede por nosotros, incluso cuando creemos que estamos lejos de su amor. El escapulario no es un amuleto, sino un signo de compromiso y confianza en la protección maternal de la Virgen. La promesa de protección en vida y en muerte. El escapulario no solo es un signo de salvación eterna, sino también una fuente de protección especial durante la vida y en el momento de la muerte. Protección en la vida. Relatos de devotos que han sentido la protección de la Virgen en accidentes, enfermedades y peligros. A lo largo de la historia, han circulado numerosos testimonios sobre la protección especial que ofrece el escapulario de la Virgen del Carmen. Entre ellos, destacan los relatos de soldados que lo llevaban consigo en el campo de batalla y vivieron experiencias milagrosas, saliendo ilesos de situaciones mortales. Uno de estos testimonios proviene de un joven soldado durante la Primera Guerra Mundial. Este hombre, profundamente devoto de la Virgen del Carmen, llevaba siempre su escapulario, confiando en la promesa de la Madre de Dios. Durante una de las batallas más sangrientas, su unidad fue atacada por un bombardeo enemigo. Cuando el humo se disipó, muchos de sus compañeros habían perdido la vida, pero él estaba completamente ileso, a pesar de estar en el centro del ataque. Al revisar su uniforme, descubrió que un fragmento de metralla había atravesado su ropa, pero se detuvo milagrosamente justo al lado del escapulario, sin herirlo. Otro relato proviene de un capitán español durante las guerras napoleónicas. Este hombre, aunque no era particularmente religioso, llevaba un escapulario que su madre le había colocado antes de partir al frente. En una ocasión, fue alcanzado por una bala en el pecho. Creyendo que era su fin, cayó al suelo. Sin embargo, al revisarlo, descubrieron que la bala se había detenido inexplicablemente en el escapulario que colgaba sobre su corazón. Convencido del milagro, el capitán recuperó la fe y vivió el resto de sus días como un devoto propagador de la devoción a la Virgen del Carmen. Finalmente, en tiempos más recientes, un soldado que sirvió en la Guerra de Corea compartió su experiencia. Durante un combate, su unidad quedó atrapada en un intenso fuego cruzado. Muchos cayeron, pero él logró salir ileso. Más tarde, confesó a sus compañeros que llevaba el escapulario, rezando a la Virgen mientras las balas silbaban a su alrededor. Él estaba convencido de que fue la intercesión de la Virgen María la que lo protegió en medio de aquel infierno. Testimonio de una mujer que sobrevivió a un accidente automovilístico que dejó su coche destruido. Mientras relataba su experiencia, sostenía el escapulario, convencida de que la Virgen la protegió. En una tarde como cualquier otra, una mujer devota de la Virgen del Carmen conducía hacia su casa después de un largo día de trabajo. Todo parecía tranquilo hasta que, al cruzar una intersección, otro vehículo se pasó un semáforo en rojo a gran velocidad, impactando de lleno contra su coche. El choque fue tan violento que el auto quedó completamente destruido, retorcido como un amasijo de hierros.
Los testigos, horrorizados, pensaron que nadie podría haber sobrevivido a un accidente de tal magnitud. Sin embargo, para asombro de todos, la mujer salió del vehículo casi ilesa, con apenas unos rasguños. Mientras los servicios de emergencia llegaban, ella sostenía firmemente en sus manos el escapulario de la Virgen del Carmen que llevaba al cuello. Entre lágrimas, relató lo ocurrido. En el momento del impacto, lo único que hice fue clamar a la Virgen del Carmen. Sentí una paz inexplicable en medio del caos. Estoy segura de que fue ella quien me protegió. Cuando los paramédicos revisaron el estado de su coche, no podían creerlo. Las bolsas de aire no se habían activado correctamente y, según los daños, lo lógico era que hubiera sufrido heridas graves o, incluso, perdido la vida. Pero ella estaba ahí, ilesa, aferrada a su escapulario como signo de la protección divina. Desde ese día, la mujer no dejó de compartir su testimonio, convencida de que la Virgen María la salvó. También animaba a otros a llevar el escapulario con fe, recordándoles que no se trata de un amuleto, sino de un signo de confianza en la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial. Para muchos, el escapulario es un escudo invisible que no solo protege el cuerpo, sino también el alma. Protección en la muerte. Relato de un capellán militar que entregaba escapularios a soldados moribundos, proporcionando consuelo y fe en sus últimos momentos. En medio de la crudeza del campo de batalla, donde el sonido de las explosiones y los gritos se mezclaban con el silencio de la incertidumbre, el capellán militar, el padre Tomás, se movía con una valentía inusual. En una mano llevaba un crucifijo y en la otra un puñado de escapularios de la Virgen del Carmen. Su misión no solo era atender las heridas del cuerpo, sino, sobre todo, las del alma. El padre Tomás sabía que muchos soldados llegaban a su último aliento con miedo y desolación, pero también con una sed de esperanza. En los momentos más críticos, se inclinaba junto a ellos, les tomaba la mano y susurraba: «Hijo, este escapulario es el manto de nuestra Madre del Carmen. Ella te recibe como su hijo y te lleva a los brazos de su Hijo Jesús». Un día, un joven soldado, apenas de 19 años, herido de gravedad tras un enfrentamiento, miraba al capellán con lágrimas en los ojos. «Padre, no tengo miedo de morir, pero temo no estar listo para encontrarme con Dios». El padre Tomás le colocó un escapulario al cuello, le dio la absolución y oró con él el acto de contrición. El rostro del joven, antes pálido de angustia, se iluminó con una paz indescriptible antes de partir. El capellán compartió después: «Nunca olvidaré cómo el escapulario se convirtió en un puente de fe en sus últimos momentos. Para ellos no era solo un objeto, era un recordatorio del amor de la Virgen María, que no abandona a sus hijos, ni siquiera en los campos más oscuros de este mundo». A lo largo de su vida, el padre Tomás repartió cientos de escapularios, llevando consuelo y fe a aquellos que enfrentaban la muerte. Su testimonio quedó grabado como un recordatorio del poder del escapulario y la promesa de la Virgen del Carmen: el que muera con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. El privilegio sabatino. Uno de los aspectos más fascinantes del escapulario es el llamado privilegio sabatino. Esta promesa, aprobada por varios papas, establece que quienes porten el escapulario con devoción serán liberados del purgatorio el primer sábado después de su muerte. Condiciones del privilegio: usar el escapulario durante la vida con fe y devoción, vivir en estado de gracia y evitar el pecado mortal, rezar diariamente, como el rosario u otras oraciones marianas. Esta promesa muestra el profundo amor maternal de María, quien no solo nos acompaña en la vida, sino que intercede por nuestras almas después de la muerte. Esta promesa no contradice la doctrina del purgatorio, sino que subraya el poder de la intercesión de María. Las promesas del escapulario nos invitan a vivir una vida de fe, amor y devoción a la Virgen María. Pero también nos recuerdan que este sacramental no es un amuleto mágico, sino un llamado a la conversión y a la esperanza. Testimonios impactantes. A lo largo de los siglos, el escapulario ha tocado la vida de millones de personas. Milagros, historias de fe y protección, y momentos de transformación espiritual han sido atribuidos al poder de este sacramental. A continuación, presentamos algunos testimonios reales que
que muestran cómo el escapulario puede marcar la diferencia en la vida de quienes lo llevan con devoción. El escapulario y el incendio devastador. Una de las historias más impactantes sobre el poder del escapulario de la Virgen del Carmen ocurrió en un pequeño pueblo donde un devastador incendio consumió varias casas. En medio del caos, las llamas parecían imparables, pero algo milagroso sucedió. Un hombre devoto de la Virgen del Carmen, que llevaba puesto su escapulario con fe, se refugió en su hogar junto a su familia, rezando fervorosamente por protección. A pesar de que el fuego arrasó con todas las casas vecinas, cuando los bomberos lograron controlar el incendio, la suya permanecía intacta, como si una barrera invisible la hubiera protegido. Al ser interrogado por los testigos, el hombre señaló su escapulario y dijo: «La Virgen nunca abandona a quienes confían en su protección. Este es su milagro». Claudia, una madre de familia en México, llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen desde que era niña, una devoción que había heredado de su madre. Aunque siempre le había dado un valor espiritual, nunca imaginó que un día sería la razón por la cual salvaría su vida y la de sus hijos. Una noche tranquila, mientras Claudia y sus dos pequeños dormían profundamente, un cortocircuito provocó un incendio en su hogar. Las llamas comenzaron en la sala y rápidamente se extendieron hacia las habitaciones. El humo y el calor intenso llenaron la casa, dejando pocas esperanzas de escape. Claudia se despertó sobresaltada por el olor del humo y los gritos de sus vecinos que intentaban alertarla desde afuera. Desorientada, tomó a sus hijos entre sus brazos y trató de salir, pero el fuego ya había bloqueado la puerta principal. En medio del pánico, recordó su escapulario y con lágrimas en los ojos, oró con todas sus fuerzas. Virgen del Carmen, protégenos bajo tu manto, no nos abandones ahora. En ese momento, un suceso inexplicable ocurrió. Claudia sintió una serenidad que le dio fuerza para buscar una salida. Notó una ventana en la cocina que, contra todo pronóstico, no había sido alcanzada por las llamas. Con gran esfuerzo, logró abrirla y sacar a sus hijos primero. Un grupo de vecinos y bomberos, alertados por el fuego, llegaron justo a tiempo para ayudarlos a ponerse a salvo. Cuando los bomberos apagaron el incendio y revisaron los escombros, quedaron asombrados al descubrir que, aunque la casa quedó prácticamente destruida, el cuarto donde Claudia había guardado un altar con la imagen de la Virgen del Carmen y su escapulario permanecía intacto. Las llamas no habían tocado ni la imagen ni el escapulario, como si algo invisible las hubiera protegido. Claudia no tiene dudas sobre lo que ocurrió aquella noche. Fue un milagro. La Virgen del Carmen nos cubrió con su manto protector. Su promesa es real. Quienes lleven su escapulario con fe nunca estarán desamparados. Desde ese día, Claudia comparte su testimonio con todos los que conoce, recordándoles el poder del escapulario y la fidelidad de la Virgen del Carmen a sus devotos. Su historia ha inspirado a muchos a acercarse a esta devoción. Salvación en el campo de batalla. Juan, un joven soldado mexicano, fue enviado al frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Como muchos, partió con miedo, pero también con una profunda esperanza. Antes de dejar su hogar, su madre, con lágrimas en los ojos, le entregó un escapulario de la Virgen del Carmen y le dijo con firmeza: «Llévalo siempre contigo, hijo. La Virgen te protegerá, incluso en los momentos más oscuros». Juan no era particularmente devoto, pero aceptó el escapulario por amor a su madre. Durante los días en el frente, en medio del caos, las explosiones y la incertidumbre, encontró consuelo en aquellas palabras. Cada noche, antes de dormir, tomaba el escapulario entre sus manos y rezaba, pidiendo fuerza y protección. Un día, durante una intensa batalla, la compañía de Juan quedó atrapada en una emboscada. Las balas volaban por todas partes y los soldados caían uno tras otro. En un intento desesperado por cubrirse, Juan se lanzó a una trinchera justo cuando una granada explotó cerca de él. La onda expansiva lo arrojó al suelo, dejándolo aturdido y desorientado. Cuando recuperó la conciencia, encontró su uniforme rasgado y su pecho lleno de polvo y escombros. Sin embargo, para su asombro, no tenía ni un rasguño. Al mirar hacia abajo, vio el escapulario colgando intacto sobre su pecho, como si hubiera absorbido todo el impacto.
En ese momento, recordó las palabras de su madre y entendió que no estaba solo. La Virgen del Carmen lo había protegido. Cuando terminó la batalla y los soldados heridos fueron evacuados, Juan compartió su experiencia con sus compañeros. Muchos quedaron asombrados por su testimonio y comenzaron a buscar escapularios para llevarlos consigo. A partir de ese día, Juan ya no veía el escapulario como un simple regalo de su madre, sino como un signo tangible de la intercesión y el cuidado de la Virgen. Al regresar a casa tras la guerra, Juan llevó su escapulario como un símbolo de fe y gratitud. Con frecuencia, contaba su historia a familiares y amigos, recordándoles que la protección de la Virgen del Carmen no tiene límites, incluso en los lugares más peligrosos. Sanación espiritual y física. Marta, una mujer devota de 70 años, había dedicado gran parte de su vida a la oración y a la devoción a la Virgen del Carmen. Siempre llevaba su escapulario con fe, confiando en las promesas de la Madre de Dios. Un día, recibió una noticia devastadora. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal y le advirtieron que solo le quedaban semanas de vida. En lugar de desesperarse, Marta aceptó su diagnóstico con serenidad y se refugió en su fe. Tomando su escapulario, comenzó a rezar con más fervor que nunca. Convencida de que la Virgen del Carmen no la abandonaría, pidió a su familia que iniciaran juntos una novena dedicada a ella. Día tras día, Marta y sus seres queridos se reunían para rezar, ofreciendo su sufrimiento y su esperanza a la Virgen. Durante la novena, Marta experimentó una paz interior inexplicable. Aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu se fortalecía. En el 7º día, algo extraordinario ocurrió. Marta comenzó a notar una mejora en su salud. El dolor disminuía, sus fuerzas volvían poco a poco, y sentía una vitalidad que no había experimentado en meses. Sorprendidos por este cambio, los médicos decidieron realizar nuevos exámenes. Lo que descubrieron los dejó perplejos. La enfermedad que antes parecía imparable había retrocedido de manera inexplicable. No había ninguna explicación científica para su recuperación. Marta no tuvo dudas sobre lo sucedido. «Es un milagro de la Virgen del Carmen», afirmó. «Ella escuchó nuestras oraciones y me cubrió con su manto de amor. El escapulario es más que un signo, es un puente directo hacia la misericordia de Dios». Desde aquel día, Marta dedicó su vida a compartir su testimonio, alentando a otros a confiar en el poder de la oración y en las promesas de la Virgen del Carmen. Su historia se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede obrar milagros. El joven que encontró la esperanza. Un joven, cargado de problemas familiares y económicos, decidió quitarse la vida. En su desesperación, subió a un puente dispuesto a terminar con todo. Sentía que no había salida, que nadie lo entendía y que su vida no tenía sentido. Mientras estaba parado en el borde, con lágrimas en los ojos, una anciana desconocida apareció de repente. Se le acercó con calma, mirándolo con ternura, y le dijo: «Hijo, no estás solo. Nuestra Señora del Carmen te ama y quiere salvarte. Esto te protegerá». En sus manos, la anciana sostenía un escapulario marrón. El joven, confundido pero tocado por las palabras de esta mujer, tomó el escapulario. Fue entonces cuando algo increíble ocurrió. En ese momento, sintió un calor en el corazón, como si una luz llenara su interior, disipando por completo la desesperación. El joven bajó del puente y comenzó un nuevo camino. A través del escapulario, comprendió que la Virgen María estaba a su lado, intercediendo por él. Buscó ayuda espiritual, volvió a la iglesia y poco a poco encontró soluciones a los problemas que lo atormentaban. Hoy, él comparte su historia para recordarnos que el escapulario no es solo un objeto, sino un símbolo del amor y protección de nuestra Madre del Carmen. Es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en las pruebas más difíciles. Estos testimonios son solo algunos de los miles que han surgido en torno al escapulario. ¿Son coincidencias o son milagros? Para quienes han experimentado el poder del escapulario, no hay duda. Es una muestra del amor y la protección de la Virgen María.
Más allá de los milagros visibles, el escapulario tiene un impacto espiritual profundo, recordando a sus portadores que nunca están solos. María camina con ellos, ofreciéndoles consuelo y esperanza en los momentos más oscuros. ¿Cómo usar y vivir con el escapulario? El escapulario no es solo un objeto que se lleva puesto, es un compromiso espiritual y un recordatorio constante de la protección y el amor de la Virgen María. El rito de la imposición. El primer paso para usar el escapulario es recibirlo a través del rito de la imposición. Este es un momento especial en el que el portador establece un vínculo espiritual con la Virgen del Carmen. La imposición debe ser realizada por un sacerdote o diácono y con ella se entra formalmente en la devoción de la Virgen del Carmen. Este acto no solo consagra el escapulario, sino también a quien lo recibe. Cuando recibes el escapulario, no solo llevas un signo de protección, sino un llamado a vivir en gracia y a seguir a Cristo bajo el manto de María. ¿Cómo usar el escapulario? El escapulario debe ser usado como un signo visible de fe. Se lleva colgado del cuello, con una parte reposando sobre el pecho y la otra en la espalda. Este pequeño trozo de tela tiene un gran significado espiritual. Es importante recordar que el escapulario no es un amuleto. No se trata de magia, sino de un sacramental que nos acerca a Dios. Llevarlo con fe implica vivir conforme a los valores cristianos, rezar, asistir a misa y mantenerse en estado de gracia. El escapulario se debe mantener limpio y en buen estado. Compromiso espiritual con la Virgen. Usar el escapulario significa más que colocárselo. Es una invitación a un estilo de vida. María, nuestra Madre Celestial, nos pide que sigamos a su Hijo con fidelidad y amor. El compromiso implica 3 aspectos fundamentales: oración, penitencia y obras de caridad. La Virgen nos llama a acercarnos a Dios a través de estos actos, recordándonos que el escapulario es una herramienta para crecer espiritualmente. Oración diaria. Rezar el rosario, o al menos una oración breve dedicada a la Virgen María. Participar en los sacramentos, confesión frecuente y asistencia a la Eucaristía. Vivir en gracia. Evitar el pecado mortal y esforzarse por seguir los mandamientos. Usar el escapulario no es una obligación, sino una elección de fe. Es un signo de pertenencia a la familia de María y una promesa de su intercesión constante. Cada vez que lo tocas, cada vez que lo ves, es un recordatorio de que no estás solo, de que María camina contigo hacia la vida eterna. El escapulario trasciende fronteras, culturas y generaciones. Desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, este humilde símbolo conecta a los fieles con la Virgen María y su promesa de protección. En muchos lugares, el escapulario se ha convertido en un símbolo de identidad espiritual. No importa quién seas ni de dónde vengas, el escapulario te invita a formar parte de una comunidad global de fe. Aunque el escapulario tiene raíces antiguas, su significado no ha perdido fuerza para las nuevas generaciones. De hecho, muchos jóvenes lo han adoptado como un signo visible de su fe y como una forma de acercarse a Dios en su vida cotidiana. Un estudiante universitario habla sobre cómo el escapulario lo ayudó a encontrar fortaleza durante sus estudios. El escapulario es como un recordatorio diario de que la Virgen está conmigo. Me ayuda a mantener la calma en los momentos de estrés y a no perder la fe. En el mundo moderno, donde la tecnología y las distracciones pueden alejar a las personas de la espiritualidad, el escapulario actúa como un ancla. Su sencillez contrasta con la complejidad de la vida actual, ofreciendo un camino claro hacia la oración y la devoción. El poder del escapulario reside en su simplicidad, en su capacidad para conectar a las personas con lo divino en un mundo lleno de distracciones. Hoy, más que nunca, su mensaje es claro: confía en María, sigue a Cristo y camina con fe hacia la vida eterna. Gracias por habernos acompañado en este recorrido sobre el poder del escapulario de la Virgen del Carmen. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón y te inspire a vivir con fe y esperanza bajo la protección de nuestra Madre Celestial. Te invitamos a darle me gusta a este video si te ha parecido valioso y a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe. También, déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el escapulario? ¿Tienes alguna experiencia o testimonio que te gustaría compartir? Tus palabras
pueden inspirar y ayudar a otros. Recuerda, cada me gusta, cada comentario y cada vez que compartes este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. ¿Quién sabe? Tal vez alguien que lo necesita hoy pueda encontrar consuelo y esperanza gracias a ti. Que el Señor te bendiga abundantemente y que la Virgen María te cubra con su manto protector. Gracias por ser parte de esta misión de fe. Nos vemos en el próximo video.